Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo en este martes 16 de agosto del 2022. Gracias que está con nosotros. Le saludo en nombre de todos los integrantes de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. A usted que nos sintoniza desde la capital del Estado de México, en una tarde agradable aquí en la bellísima Toluca, sino pues en buena parte del territorio nacional, donde nos está usted escuchando. Un saludo muy cordial en nombre de Joel. ¿Cómo estás? Joel Morales, Arturo Aguirre, todo este equipo de trabajo, Claudia Mayer, todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet. Gracias por acompañarnos. Sur de los Estados Unidos, Oklahoma, San Antonio, Texas, Las Vegas, Nevada. Saludos a nuestros hermanos hispanoparlantes y la invitación a todos a que se queden con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Presupuesto millonario para el INE, para el Instituto Nacional Electoral. Será de 14,000 millones de pesos. Hay gobernabilidad en el país. ¿Quién dice esto? El presidente de la República. Empresarios toman medidas tras actos de violencia en alguna parte del territorio nacional. 5,500 billones invertirá empresa en el Estado de México, anuncia el gobernador Alfredo del Mazo. Y en la cultura, la bailarina mexiquense, la extraordinaria maestra Elisa Carrillo, una de las mejores del mundo, estuvo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Estas y otras noticias más, aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, ya estamos con usted y me da mucho gusto saludarle. Y déjeme ir con el comentario a la noticia. Bueno, generalmente reflexionamos aquí junto con usted con algún tema del mundo de la política o de la economía, las finanzas, pero déjeme hoy ir con un tema más amable. Déjeme hablar de la cultura, ¿sí? Estas expresiones culturales que impactan a todos los seres humanos. Mire, hoy va a dar un concierto en la Ciudad de México el maestro Plácido Domingo, ¿no? Sin duda, pues junto con Carreras, quizá, ¿no? A lo mejor algún otro mexicano que hay muy buenos, ¿no? Sean, pues, cuando menos uno de los dos mejores tenores del mundo, el maestro Plácido Domingo, ¿no? Va a dar un concierto y en una expresión cultural, artística, pero otra exponente de las bellas artes es la maestra Elisa Carrillo, una de las mejores bailarinas del mundo, ¿no? Es la agrupación que la cobija, Alemania, en Berlín, pues es una de las más prestigiadas del mundo, ¿no?
Y al igual que este joven bailarín que por cierto acaba de estar en México, que también ganó hace poco el premio como el mejor bailarín del mundo, ¿no? Estuvo dando algunas clases magistrales. Uno recordaba estos grandes personajes de la danza en el mundo, ¿no? Y recordaba uno, porque no podemos dejar de hacerlo, a Rudolf Nureyev, ¿no? A Mikhail Baryshnikov, ¿no? A la Pavlova, ¿no? Los grandes bailarines, la prima bailarina, ¿no? Y los primeros bailarines del Bolshoi. Y aquí en México, personajes como Laura Morales o Laura Morelos, ¿no? Directora del conservatorio, de la escuela de danza, ¿sí? Del Colegio Nacional de Danza. A Cuauhtémoc como los primeros bailarines, a Julio Boca como quizá uno de los mejores bailarines latinoamericanos, este argentino. Pero Elisa Carrillo hoy viene orgullosamente mexiquense, ¿no?, a enseñarnos y a mostrarnos que el talento mexicano es universal, que tiene este rango de calidad, ¿no? Y así como hablamos y lo hemos mencionado aquí, el orgullo de tener un deportista como el Checo Pérez, ¿no?, uno de los mejores pilotos del mundo, ahí donde algún mexicano tenga una expresión y lleve la bandera deportiva, cultural, artística, científica al mundo y triunfe, ahí estaremos, por supuesto, este equipo de trabajo elogiándolo y dando a conocer la información. Así es que yo le diría solamente, bienvenida, maestra Elisa Carrillo, un orgullo para todos los mexicanos que conocen su disciplina, su arte, es maravillosa, con una plasticidad y con una elegancia extraordinaria. Y a mí me da un enorme gusto, de veras, que esté y que conviva con los muchachos de las universidades, porque qué duda cabe que la universidad es el semillero de la inteligencia. Por eso se llama universidad, porque es universal, ¿sí? De ahí viene la radice, la raíz, incluso etimológica, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que comparta con la universalidad su arte, su inteligencia, sus experiencias, su talento. Así es que, maestra Carrillo, bienvenida a esta, no solamente que es su casa por derecho, porque es usted mexiquense, sino porque pues aquí la recibimos con los brazos abiertos, porque estamos ciertos de que es usted un ejemplo para todos los mexicanos, y felicidades por este encuentro, ¿sí?, con los alumnos y las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos da mucho gusto y nosotros, como mexiquenses, también nos sentimos muy orgullosos de que usted nos represente en la danza internacional a los niveles que yo hablaba, ¿no? Había un Baryshnikov, había un Nureyev, había una Pavlova. Bueno, ¿no? México tiene también muchas cosas que aportar y ahí está la maestra Elisa Carrillo para demostrarlo. Vamos con otros temas. Bueno, le hablaba yo de cultura, ahora déjeme ir al tema, que están ligados, van de la mano, no tienen muchos vasos comunicantes. El tema de la cultura y de la educación. Déjeme ir con el embajador Mauricio Valdés, como todos los días hasta ahora. ¿Cómo le va, embajador? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Los saludo con el gusto de siempre. Y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues esta mañana la maestra Delfina Gómez dejó la Secretaría de Educación Pública y hay una nueva secretaria de Educación Pública. Curiosamente no es de los cargos que nombra el presidente y que requieren ratificación del Senado de la República. Es un nombramiento directo y no menos importante, tiene a su cargo pues nada menos que el Sistema Educativo Nacional, y eso implica la educación preescolar, primaria, secundaria,
la normal, la urbana, semiurbana, rural, la enseñanza técnica industrial, la superior y profesional, la deportiva y hasta la educación física. No, bueno, yo creo que, embajador, la Secretaría de Educación junto con la Secretaría de Salud, pues son las sustantivas, ¿no? Son como las condiciones sine qua non para echar un brinco para adelante como país. Exactamente. Es pues muy importante y bueno, pues la secretaria que ha nombrado el presidente tiene en su haber estado frente al grupo 10 años y se ve una mujer sensata, una mujer que podrá continuar la tarea de la maestra Delfina, quien ahora se incorporará a las tareas del partido Morena en la organización de sus comités de defensa de la 4T o Cuarta Transformación. Pero volvamos al área de educación, porque esta tiene también que ver con todas las bibliotecas y tiene que promover la lectura y tiene que cuidar la relación con el magisterio, la capacitación del magisterio también, y esto, bueno, para la maestra Leticia pues no es ajeno, porque ella ha formado parte tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como de la Coordinadora Nacional también magisterial. Tendrá que ver también con la cuestión del ejercicio profesional, la revalidación de estudios, de títulos, la organización de asociaciones de profesionales. Solo un pequeño recuento. Va a tener necesidad para ejercer algunas funciones concurrentes de tratar con autoridades de las entidades federativas y de los municipios, con las organizaciones de escuelas particulares. Entonces verá usted que tiene que ver también con los criterios educativos de la producción cinematográfica de radio y televisión y en la industria editorial. Déjeme detener un poquito ahí mi comentario, porque donde más compite el sistema de la educación nacional es con las televisoras. Ahí se requiere que meta mucho la mano la Secretaría de Educación y desde luego también en fortalecer todo lo que es la información digital y la conectividad de las redes de telecomunicaciones. Pues menuda tarea tiene la maestra Leticia y estoy seguro que esa tarea va a ser benéfica para el país y esperemos que dé los buenos resultados que los mexicanos merecemos, porque el origen de nuestros males, sin duda, es la ignorancia, y conste que la ignorancia es más cara que la educación. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Gracias, embajador. Mauricio Valdés. Regresamos después de un corte. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Vámonos con la información, con más. Mire, ya le adelantaba yo a usted, el Instituto Nacional Electoral es el encargado de, no solamente de otorgar prerrogativas económicas a los partidos políticos, saber cuánto hay que darle a cada una a través de una fórmula. Por supuesto, no es un tema discrecional ni de simpatías, ¿no? Y es la encargada de organizar las elecciones
pues las elecciones y a lo mejor otros eventos, pues como el de la revocación de mandato, ¿no? Alguna circunstancia que se atravesara en el caso, ¿no? Pero bueno, el INE va a solicitar 14,469,64 millones de pesos para el presupuesto de 2023, que contempla los comicios aquí en la entidad, en el Estado de México y en Coahuila, así como la preparación del proceso electoral, ya preparar el 23-24 y una consulta popular, justo lo que le hablaba yo. Además, en el anteproyecto de presupuesto para el próximo año considera un presupuesto precautorio para la consulta popular por 4,025,43 millones, ya que se prevé la instalación de 166,111 casillas. No sé, no tengo muy claro cuál sería esta consulta popular de la que se está hablando. Sí, no lo tengo muy claro. En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto 2023, que encabeza la consejera Claudia Zavala, detallaron la solicitud que harán a la Cámara de Diputados, a la que llamaron a garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos con la asignación de los recursos para el órgano electoral. Se precisó que de los 14,469,64 millones de pesos del presupuesto global, se contempla un presupuesto base de 11,769,76 millones y para la cartera institucional de proyectos se destinarán 2,669,88 millones. Ciro Murayama, consejero, apuntó que el presupuesto previsto para el INE para el próximo año está plenamente justificado en cada rubro y representa 20 centavos por cada 100 pesos de la Federación, una quinteava parte. Si no es que tampoco se vaya a quedar sin dinero el país por esto, ¿no? Recordó que a diferencia de otros presupuestos, en esta ocasión la Cámara tendrá que acatar el fallo de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional el recorte que hicieron los legisladores para el presupuesto de este año. ¿Se acuerda usted? De acuerdo con la propuesta presupuestal del INE para los comicios en el Estado de México y Coahuila, se van a destinar 916,87 millones de pesos, mientras que para comenzar la preparación del proceso electoral 23-24 en septiembre del año próximo se destinarán 780,83 millones y se contempla 106,7 millones para gastos indirectos. Y le voy a decir algo, buena parte del presupuesto, ¿sabe en qué se va? En las credenciales, en credencializar a todos los nuevos, bueno, quienes la perdieron, quienes la extraviaron, quienes cambiaron de casa y necesitan, adecuar la dirección de su INE a donde viven actualmente. Es decir, quienes requieran una credencial de elector. Las credenciales de elector no son baratas, como uno pudiera pensar. Es decir, no, tampoco es un documento carísimo. Pero mire, por ejemplo, en países como en Francia, las personas pueden votar por correo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una confianza en la autoridad electoral extraordinaria, ¿no? Si se encarecieron tanto los procesos electorales en México, tuvo que ver con niveles de enorme desconfianza, y yo le diría que en muchos momentos justificados, ¿no?, con la autoridad o las autoridades electorales y estatales y lo que usted guste y mande, porque pues había cualquier clase de irregularidades, de robo de casillas. Entonces, bueno, que la credencial tuviera muchos candados, ¿no? Hologramas, 20 candados que tienen la propia credencial. Eso la ha encarecido mucho. Y luego, pues, que si la papeleta especial, que si el lápiz especial, que si la tinta imborrable, que si la ventanita, ¿no?, la abertura donde se mete en la casilla, que transparente, que donde se mete la boleta tenga que ser determinado para que no quepan dos. Todo esto, pues incrementó en algún momento. Luego quienes, o muchos de los actores que pedían todas estas medidas de seguridad, porque el gobierno, ahora dicen que está muy cara, ¿no? Ahora que son autoridad, dicen que está muy cara. En fin, creo que es un tema de desconfianza, o lo fue. Creo que hoy hay una confianza importante de muchos mexicanos, otros no, me queda claro, ¿no?, en la autoridad electoral. Pero bueno, pues ahí está este presupuesto que presenta el INE, 14,000 millones de pesos para el 2023. Bueno, al rato le voy a platicar hablando de dinero, del presupuesto de ingresos para el país. Por lo pronto, nos vamos, son las 2:02
2:22 tiempo del centro. Regresamos después de una pausa. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Bueno, pues vámonos con más. Ya le había yo prometido que nos íbamos a ir con información, si me lo permite usted, hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo con el tema de presupuesto de ingresos en el país. Vamos con esto. Las comisiones de recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento y de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados inician esta semana la negociación de los 120,000 millones de pesos que se requieren en el presupuesto de egresos 2023 y durante los próximos 5 años para combatir la crisis de agua que enfrenta el país y garantizar el derecho a este recurso natural e iniciar la reconversión agrícola del país. El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Rubén Muñoz, detalló que la instancia legislativa está por concluir el diagnóstico para determinar cuáles son las obras que se requieren en calidad de urgente para garantizar el recurso de agua potable en los próximos 5 años y evitar una crisis de escasez como la que atraviesa el norte del país. Detalló que la actualización del agro mexicano es necesaria y urgente, toda vez que este sector es el mayor consumidor de líquido. Muñoz señaló que el próximo año habrá más presupuesto federal disponible, toda vez que se concluyó con 2 de las principales mega obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas. Bueno, creo que para todos ha sido unos momentos complicados, estos que se han vivido en alguna parte del país en estos días. A los que afortunadamente no nos tocó, digamos, ni en el espacio geográfico, ¿no? Menos verlo, ¿no? O ser víctimas, como fueron algunas personas, ¿no? Uno tiene que agradecer esto. No dejó de preocuparnos porque aquí vivimos, ¿sí? Porque aquí tenemos nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra familia. Y si bien creo, como decía el presidente, que hay quienes aprovechan estas circunstancias para golpear al gobierno y hacerlo más grande, que sí lo hay, pues también no puedo minimizar el asunto, ¿no? Y el asunto fue grave. Fue grave porque, mire, salir a quemar, salir a incendiar, eso es, sí, claro, son grupos ligados a actividades delincuenciales, prioritariamente al narco. Eso ya son actos de narcoterrorismo, ¿sí? Que generan terror, ¿sí? Ese es el meter miedo a la población, tenerla atemorizada, ¿no? Porque luego sus otras actividades, como es el cobro de piso, la extorsión, se les facilita. ¿Quién se va a negar a pagarle cuando llegaron a quemar el comercio de junto, no? Entonces, bueno, sí lo hay. Y esa es una realidad y negarla no es responsable. Creo yo que hay que darle la dimensión correcta a este asunto, ¿no? El presidente de la República aseguró que hay gobernabilidad y estabilidad tras la ola de violencia en el país. Dijo: quiero decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, puntualizó en su conferencia. El presidente dijo que hay interés de sus adversarios, poco lo que le decía yo a usted, de magnificar las cosas y de hacer periodismo amarillista y sensacionalista. Cosa que aquí no vamos a hacer, por supuesto, nunca lo hemos hecho, pero tiene uno que pararse en el justo medio para no caer en el amarillismo, ¿sí? Ni en la nota roja ni nada, simplemente en ser muy concretos en términos informativos. El presidente negó cifra de muertos mencionadas por algunos medios. Se aseguró que el fin de semana hubo 196 homicidios dolosos en el país. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda la percepción es otra. Dijo, les voy a poner un ejemplo, como hubo algunos disturbios el fin de semana, el Reforma habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos, que no es cierto, muy sensacionalista, creando todo un ambiente de incertidumbre, de miedo, queriendo levantar una campaña de inestabilidad, de desgobierno, acusó el mandatario federal.
Hay un interés de nuestros adversarios de magnificar las cosas y de hacer un periodismo sensacionalista. De acuerdo con algunos conteos de la prensa nacional, con los hechos de violencia que se registraron entre miércoles 10 y el viernes 12, se acumularon 260 asesinatos en México. Sin embargo, el presidente negó estos números y dijo que solo hubo 196 muertos entre el viernes 12 y el domingo 14. Pues mire, para estar justo en el tema, si a usted le parece una barbaridad 260, que lo es, también es una barbaridad 196. Es decir, finalmente, pues en lo que estamos todos y lo que todos queremos, por supuesto las autoridades, es que baje la violencia. Son las 2:30 y es tiempo de enviar estos micrófonos hasta la Ciudad Santa. Vatican News a continuación. Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de nuestra redacción en este martes 16 de agosto de 2022, memoria litúrgica entre otros de San Roque. El amor va más allá de lo útil, lo conveniente y lo debido. El amor genera asombro, inspira impulsos creativos gratuitos. Continúa asedio a la iglesia en Nicaragua, arrestan a otro sacerdote. Monseñor Edgar Peñaparra, enviado especial del Papa Francisco a República Dominicana, clausuró el año jubilar altagraciano que conmemoró el centenario de la coronación canónica de esta imagen madre y protectora del pueblo dominicano. La conexión no es suficiente para comunicar, lo dijo el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, durante su intervención en el Congreso Mundial de SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. El evento se efectúa en Seúl, Corea del Sur. En instantes ampliamos la información desde Roma para todo el mundo. Para este martes 16 de agosto, la agenda del Santo Padre Francisco no prevé actividades públicas. Mañana, en cambio, como todos los miércoles, el Papa presidirá la audiencia general en el Aula Pablo VI. Recordemos que las audiencias generales, después de la pausa habitual de julio por las vacaciones de verano, fueron retomadas el pasado 3 de agosto. En dicha oportunidad, el Santo Padre reflexionó sobre su viaje apostólico a Canadá, mientras que la semana pasada, el 10 de agosto, reanudó su ciclo de catequesis sobre la vejez, aclarando que en las próximas semanas escucharemos las últimas alocuciones sobre este tema. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Este versículo del Evangelio de San Lucas, que narra el diálogo entre María y su prima Isabel, articuló la reflexión del Papa antes de orar el Ángelus este lunes 15 de agosto. En la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María y ante una plaza de San Pedro abarrotada de fieles y peregrinos de todo el mundo, el pontífice recordó que estas palabras, llenas de fe, alegría y asombro, se han convertido en parte del Ave María. Cada vez que rezamos esta oración tan hermosa y conocida, hacemos como Isabel, saludamos a María y la bendecimos, porque ella nos trae a Jesús, añadió Francisco. María acogió la bendición de Isabel y respondió regalándonos el Magnificat, explicó el obispo de Roma, para quien este se puede considerar el canto de la esperanza. Es un himno de alabanza y exultación por las grandes cosas que el Señor ha realizado en ella, pero María va más allá. Contempla la obra de Dios a lo largo de la historia de su pueblo. Dice, por ejemplo, continúa sucesor de Pedro, que el Señor derribó del trono a los poderosos, enalteció a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Al escuchar estas palabras podríamos preguntarnos, ¿no estará exagerando la Virgen describiendo un mundo que no existe? De hecho, aquello que dice no parece corresponder a la realidad. Mientras ella habla, los poderosos no han sido derrocados. El temible Herodes, por ejemplo, se mantiene firme en su trono, y los pobres y hambrientos también lo siguen siendo, mientras los ricos siguen prosperando. La Virgen, en otras palabras, anuncia un cambio radical, una inversión de valores. Al hablar con Isabel mientras lleva a Jesús en su vientre, anticipa lo que dirá su hijo cuando proclame bienaventurados a los pobres y a los humildes, y haga una advertencia a los ricos y a los que confían en su propia autosuficiencia. La Virgen, por tanto, profetiza que no son el poder, el éxito y el dinero los que prevalecen, sino el servicio, la humildad y el amor. Mirándola en la gloria comprendemos que el verdadero poder es el servicio y que reinar significa amar, y que este es el camino al cielo, aseveró el pontífice.
Este lunes 15 de agosto, Monseñor Edgar Peñaparra, sustituto de la Secretaría de Estado y enviado especial del Papa Francisco a la República Dominicana para las celebraciones de clausura del año jubilar altagraciano, presidió la misa en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. Hasta aquí, amigos oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, el programa informativo en lengua española. Gracias por haber estado con nosotros. Noticias del Vaticano. Y nos vamos ahora con el comentario, como siempre en este día, atinado de la maestra Jessica Díaz de León. ¿Cómo estás, Jessy? Con el gusto de saludarte, mi estimado Enrique. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues justo hablaba yo hace unos segundos, antes de irnos con Vatican News, hablaba yo de este tema de la violencia que se generó en estos días, entre el 12 y el 14 de agosto, y que el presidente hoy decía que, bueno, que hay gobernabilidad, que se exageró, que decía que estén tranquilos los mexicanos, ¿no? Y habló de algunos medios que, pues, habían creado una sensación, digamos, como sensacionalista, ¿no?, para magnificar las cosas, eran las palabras que utilizó el presidente, y hacer un periodismo amarillista y sensacionalista. Decíamos que aquí no íbamos a caer en eso, ¿no? Por supuesto, no lo hemos hecho, no lo vamos a empezar a hacer. Y el presidente hablaba de algunos números, Jessica, ¿no? Algunos medios hablaban de 260 asesinatos, el presidente habló de 196 muertes entre el viernes 12 y el domingo 14, y yo decía, bueno, tan preocupante una cifra como la otra, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, adelante con tu comentario, maestra. Muchísimas gracias y coincido totalmente contigo, Enrique. Fíjate, después de los hechos en Baja California, en Chihuahua, en Guanajuato y en Jalisco, después de las terribles imágenes y del miedo que vivieron los lugareños, pues mucho se habló, como bien lo estás comentando, de lo sucedido en nuestro país, que si el control se les había salido de las manos al gobierno federal, que si la guerra entre cárteles ya no respetaba a civiles, que si se quería demostrar cierto grupo armado quién mandaba en el país y por eso hacían esto, para que vieran este cártel es el que manda. Pero sin duda, para mí lo más terrible que escuché durante estos días, Enrique, es que había sido todo orquestado por el mismo gobierno federal, con el fin de justificar así la propuesta de que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Para mí el simple hecho de solo haberlo sugerido me parece perverso, porque si bien muchos no están de acuerdo con esta idea, y yo coincido con que la Guardia Nacional debe tener un mando civil, no se debe señalar al gobierno federal como autores de estos hechos. Así como tampoco, Enrique, se puede minimizar, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no es que los adversarios a la 4T quieran magnificar las cosas como él lo señaló, es que los hechos están ahí, las imágenes son terribles y no hay necesidad de magnificarlas porque hablan por sí solas. Me pareció un buen ejercicio el que el Gabinete de Seguridad se reuniera con la prensa para explicar lo acontecido. Y si bien el mensaje que mandan es que están trabajando, desmantelando a estos grupos delincuenciales o cárteles, y por eso estos grupos pues están mostrando su molestia, tampoco es una explicación que deje tranquilo a nadie, porque entonces, ¿cuántos daños colaterales más tenemos que esperar? O sea, no hay nada peor para cualquier país que normalizar la violencia en cualquiera de sus modalidades y tener que aprender a vivir con estos actos. Mismo que como lo que manifestó la alcaldesa de Tijuana, Enrique, pidiendo a los grupos delictivos pues cobrar facturas a los que deben y no meterse con la ciudadanía, o sea, normalizando o queriendo naturalizar los pleitos entre narcos o el secreto a voces de todos, llamado pues el derecho de piso, ¿no? Oye, Al Jessica, cuestionarla por sus declaraciones, dijo que no había estado nerviosa, que sabía perfectamente lo que había dicho y que ella le hablaba a los tijuanenses que sabían perfectamente cómo es el movimiento. O sea, una vez más, como si por ser Tijuana cuna de los Arellano Félix, pues tuvieran que ver normales esos hechos, No, pero déjame comentarte algo. Luego el secretario de Gobernación dijo
porque le habían ganado los nervios, ¿no? Luego ella dice, no me ganaron los nervios. A ver, ¿no te ganaron los nervios? Pues qué declaración tan torpe. ¿No? Sí, una declaración torpe, como, a ver, vayan a cobrar, perdón, esa es una actividad ilícita, como desde la autoridad, flanqueada por autoridades militares o policíacas, ¿no? Puedes decir, vayan a cobrar a quien les deba las facturas. ¿Cómo crees? No, eso es decir, entiendo que no lo quiso, entiendo que no quiso decir eso, pero... Realizar, y ella justificaba como... Pues le estoy hablando a los tijuanenses, ellos sí me entienden, ellos saben de lo que hablo. No es correcto, por ningún lado. Pero bueno, pues sin duda no es correcto tampoco que ninguna ciudad del país, sea frontera como Tijuana o no, se viva con miedo, se naturalicen estos pleitos entre grupos. Y tampoco es correcto, Enrique, que a niños de primaria y de kinder se les tenga que explicar qué hacer en caso de una balacera, como también lo vimos en Fresnillo, Zacatecas. Yo me niego a que estas actitudes sean parte de nuestro día a día, porque por más que diga el secretario de Gobernación que la estrategia de seguridad está funcionando, lo cierto es que estos hechos tiran lo dicho y no merecemos que ningún mexicano en ningún lugar de nuestro país tenga que vivir con este terror que muchos vivieron el fin de semana. Y como lo acabas de mencionar, si la cifra uno dice 200 y el otro dice 100, pues con que sea una sola persona que haya sufrido daños colaterales es suficiente para decir qué está pasando, porque además no coinciden las cifras. No sé quién de los dos esté diciendo tenga los números correctos, pero las fiscalías de los estados dicen un número y el gobierno federal dice otro. Pero insisto, no importa la cifra, el hecho es lo que sucedió. Bueno, yo terminaría el comentario de la maestra Díaz de León haciendo una muy respetuosa recomendación. Si alguien tiene curiosidad por saber cuántos crímenes suceden en un país como Japón, pues vean ustedes esto de que le quitó la vida al ex primer ministro japonés. Vean ustedes cuántas personas murieron el año pasado con arma de fuego. No lo van a creer. No lo van a creer. ¿Sí? Es increíble los niveles de bajísima y casi inexistente violencia y muertes por esto. Así es que bueno, pues cuando hablamos en un fin de semana de 100 y tantos o de 200 y tantos, pues ambas cifras son para preocuparnos. Gracias, maestra. Gracias, buenas tardes y un gusto saludarlos como siempre a ti y a todo tu auditorio. Un beso, buenas Jessica. Tardes y buen provecho. Igualmente para ti, muchas gracias. Jessica Díaz de León. Bueno, pues nos vamos con, si me lo permite usted, no, pues nos vamos con una pausa, porque ya son las 2:40. Vamos a una pausa. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Yo me acuerdo y siempre me metió un poco de miedo una película que vi hace muchos años. Una película que estelarizó Pedro Infante. No sé si se acuerda usted, que se llamaba Islas Marías. Y me metía un poco de temor, bueno, a mí, a quien la veía. Porque resulta que la trama sucede en estas islas que eran pues que eran un penal donde iban los más sanguinarios delincuentes, ¿no? Entonces, no, las Islas Marías era verdaderamente terrorífico, ¿no? Era como el destino de terror. Resulta que, bueno, pues las cosas han cambiado, ¿no? Y ahora son unas islas paradisíacas, ¿no? Ver para creer. Pero entiendo que estas islas
pues tendrán a lo mejor un estatus jurídico pues que las ubica como en alguna suerte de reserva natural o en fin. Ya está en la vía telefónica el doctor Miguel Bárcena con su comentario de todos los martes que versa sobre estas míticas islas, ¿no? Estas Islas Marías. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, querido Enrique, muy buenas tardes, como siempre, contento de estar aquí contigo y con tu audiencia. Y efectivamente, como mencionabas, pues las Islas Marías son emblemáticas, conocidas por albergar un penal de alta seguridad, porque los presos pues no podían escaparse porque estaban rodeados del mar, en este archipiélago conocido como las Islas Marías, que anteriormente, cuando fueron descubiertas por Hernán Cortés, se llamaban las Islas Cleofas. Y son 4 islas, la más grande es la Isla María, precisamente en donde estuvo el penal, y a partir del año 2000, por un decreto, se creó el Área Natural Protegida, Archipiélago de Islas Marías. Es un área de protección de flora y fauna, y así se mantuvo durante todos estos años, hasta el 2019, cuando el presidente López Obrador, mediante un decreto, sin tomar en cuenta a los presos y a las familias que vivían en la isla, decidió que este penal, que por cierto era un penal modelo de los más reconocidos en América Latina, dejaba de ser penal para convertirse en los próximos años en un centro de educación ambiental y cultural con el nombre de Silvestre Revueltas, en honor al autor del mismo, quien estuvo preso en este mismo penal y en donde ahí había escrito la novela homónima. Todo eso aparentemente estaba muy bien. El problema es que hay un decreto que protege precisamente esta reserva, y para darle gusto al presidente, en el 2021 se cambia el programa de manejo, que en pocas palabras es lo que nos dice qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer en un área natural protegida. Hay 2 zonas básicamente: la zona núcleo, donde prácticamente no se puede hacer nada, y la zona de amortiguamiento, en donde hay algún tipo de aprovechamiento sustentable para las poblaciones que ahí habitan. Entonces, en el 2021 se cambia el programa de manejo y se dice que se va a permitir el turismo, pero el turismo sin pernocta, es decir, que la gente no se puede quedar a dormir. Se anuncian que va a haber viajes que saldrán de Tepic y que van a llegar a las islas, van a estar ahí todo el día y regresan en las islas. Después se habrán dado cuenta que era un viaje muy largo y que iba a ser poco atractivo que la gente quisiera ir y venir el mismo día, y el pasado mes de abril el presidente, cuando inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles, anuncia que pues ya le dio instrucciones al secretario de Turismo para desarrollar una serie de paquetes y de programas turísticos para que la gente pueda ir y se quede a dormir, y que para eso se van a remodelar hasta 150 celdas, que ahora van a ser habitaciones, y que también se va a hacer infraestructura, lo cual también está prohibido tanto por el programa de manejo como por el decreto. Pero como ya sabemos que al presidente hay que cumplirle sus caprichos, pues entonces vuelven a cambiar el programa de manejo y lo dan a conocer hace unos días, en donde ya se permite la pernocta y donde se permite que se construyan, se desarrolle cierta infraestructura. Es decir, se viola la ley sistemáticamente, insisto, para cumplir el capricho del presidente, que la mejor bueno, pero precisamente para eso hay un programa de manejo y para eso hay un decreto. Este nuevo programa de manejo que permite la pernocta de los turistas que llegarán en cruceros que saldrán del puerto de San Blas y de Mazatlán, pues pueden llevar hasta 170 pasajeros. Eso ya implica un impacto en la isla, sobre todo en esta isla que es la única que van a visitar, y en lugar de que hicieran un estudio detallado para definir lo que se conoce como la carga del parque, es decir, cuántas personas por hora o por día pueden ir, pues simplemente adecuan el programa de manejo a lo que quiere el presidente, y lo grave, Enrique, es que abren la puerta a negocios de turismo particulares, entre ellos el de Grupo Vidanta, aunque Vidanta lo ha negado. Vidanta estuvo haciendo obras hace un par de años, supuestamente para acondicionar este lugar en centro ambiental, del cual ya no se habla, por cierto, y lo hicieron supuestamente sin cobrar, pero también lo hicieron sin que hubiera un programa o una manifestación de impacto ambiental y una autorización de las autoridades ambientales. Es decir, sistemáticamente el presidente viola la legislación ambiental. Y para concluir, por si fuera poco, pues se dio a conocer ayer que la Secretaría de Gobernación le otorgó a la Secretaría de Marina una autorización para el uso y aprovechamiento de 4 terrenos de gran extensión en 4 islas,
que también son áreas naturales protegidas, y estamos hablando de millones de metros en donde la Marina podría hacer nuevas bases con el argumento de proteger nuestros mares, lo cual tampoco suena mal, pero que lo hagan en islas que no son protegidas, incluyendo el archipiélago de Revillagigedo, que es un patrimonio natural de la humanidad y que forma parte de un corredor biológico muy importante que no debería tocarse, porque además ya existe ahí una base de la Armada, ya existe una pista en donde pueden aterrizar aviones. Así es que, pues sistemáticamente, el presidente violentando la legislación con la complicidad y la omisión, en este caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, que es la que cambia el programa de manejo, por supuesto la Semarnat, que es cabeza del sector, y la Profepa, que pues es una institución que simplemente no sirve para mucho. Bueno, pues ahí está el comentario de todos los Bartes en estos terrenos medioambientales del doctor Miguel Bárcena. Gracias, doctor. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Miguel Bárcena y su comentario. Bueno, pues ahí está. Híjole, pues está de pensarse, ¿verdad? Porque pues luego las afectaciones a estos patrimonios medioambientales, pues la afectación es tal que se pierden, ¿no? Vamos a ver. Déjeme ir con, bueno, pues hablando del tema de la violencia que hoy ha ocupado lugares importantes, no en este, sino en todos los informativos, porque, bueno, pues hay declaraciones del presidente, del secretario, de lo que sucedió el fin de semana. Vámonos con Enrique Hernández, que le va a reportar sobre este tema, una opinión de Coparmex. La Confederación Patronal de la República Mexicana exhortó a las autoridades a fin de generar una estrategia eficaz para contener la creciente violencia registrada en los últimos días en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, ya que es inaceptable. Así lo dio a conocer el presidente del organismo, José Medina Mora. En entrevista en Grupo Fórmula con Juan Manuel de Anda, subrayó que la Confederación condena todo tipo de violencia contra la población civil y establecimientos comerciales. Además, pidió a los 3 órdenes de gobierno que se coordinen y tomen acciones que garanticen la seguridad en el país. La situación de violencia que vivimos la semana pasada en varios estados de la República es inaceptable. Desde Coparmex condenamos enérgicamente toda forma de violencia. Desde luego esto infunde miedo en la población, no es algo que queremos ver, no es algo que estemos acostumbrados a ver, y por lo mismo es la exigencia hacia las autoridades para que generen pues una estrategia que sea eficaz para contener esta creciente inseguridad. El dirigente del sector patronal afirmó que los hechos de violencia, desde ataques a tiendas de conveniencia hasta extorsiones, frenan proyectos de inversión en México, lo cual impacta en la economía. Hicimos una encuesta a las empresas socias de Coparmex y en lo que encontramos que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. El primer delito es el robo de mercancías, en segunda instancia el robo de vehículos, pero en tercera instancia es la extorsión que incluye el cobro de piso. Es una situación que es inaceptable. El líder de la Coparmex refirió que las empresas hacen la parte que les corresponde para el país, pues como medida para paliar la inflación, la iniciativa privada y el gobierno acordaron no trasladar todo el aumento de costos al precio al consumidor, con miras a cumplir la expectativa del Banco de México de que en el 2024 baje la inflación al 1%. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca. Bueno, pues esta es la información, son las 2:58 p.m. y estamos acercándonos hacia el final ya de este esfuerzo informativo de las 14 horas aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo Milet, y no me resta más que, antes de agradecerle a usted su atención, ir con estos micrófonos hasta cabina central allá en Milet, Toluca, con mi compañero que le va a adelantar a usted, Joel Álvarez Bravo, que le va a adelantar a usted algunas de las noticias de las que le habrá de informar en unos segundos más. Adelante, Joel. Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que el salario rosa se agradece y reconoce en el trabajo que realizan las mujeres por sus familias. Esto lo dice Alfredo del Mazo Maza. El día de hoy estuvo en La Paz, entregó tarjetas rosas y de ello vamos a comentar un poquito más adelante. Muy bien. Muchas gracias, Joel. Gracias, Arturo Aguirre, en la producción. Gracias, Claudia. Gracias, Joel Álvarez. Perdón, ahora sí que te cambié. Joel. Joel Morales Bravo. Gracias a todo este equipo de trabajo. Gracias por habernos acompañado.
Son las 3 de la tarde menos un minuto en el tiempo del centro. Yo soy Enrique Lascano, que tenga una aventurosa tarde. Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.